tocar todos los versículos que tengo aquí, pero quizá un día pues ustedes podrán continuar escuchando este tema. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Busque conmigo Hechos, capítulo 20. Cuando lo tienen, hermano, pueden ponerse de pie y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 28. ¿Ya la tenemos? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo reunió a los ancianos y él dice aquí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pueden sentarse, hermanos. Una palabra que comienza aquí. Yo no quiero dejar esta palabra. Bueno, yo creo que mis alumnos ya saben cómo enseño, ¿verdad? Pero hay una palabra que comienza ahí. ¿Cuál es la palabra? La palabra por tanto. Esa palabra por tanto que está ahí, no solamente el apóstol Pablo lo escribió porque no tenía nada que escribir. No. ¿Saben por qué escribió la palabra por tanto? Si ustedes vayan a Romanos capítulo 12, versículo 1, es la misma palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 1, también. Cuando usted encuentra la palabra por tanto, como por ejemplo, un ejemplo que voy a poner aquí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo habla del evangelio y la justicia, que nosotros somos revestidos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo del capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos habla el apóstol Pablo del evangelio y la justicia. Ahora, el capítulo 12, el apóstol Pablo comienza diciendo, a ver cómo comienza él ahí. Así que, esa palabra por tanto o así que son las mismas palabras. Es decir, todo lo que él venía diciendo del capítulo 1 hasta el capítulo 11, ahora la iglesia tiene que practicar del capítulo 12 hasta el capítulo 16 de la epístola de Romanos. Ahora bien, a los romanos, perdón. Ahora aquí, cuando el apóstol Pablo dice, por tanto, en el versículo 28, por tanto. Hermanos, aquí después de que Pablo había dado recomendaciones a los ancianos, él usa la palabra por tanto. Hermano, antes de entrar más en detalle en este versículo, el liderazgo, si usted piensa en esta palabra liderazgo, es una palabra que es impacto, no solamente para mí, sino que también para nuestros hermanos. Realmente cada uno de nosotros como líderes tenemos que dejarle huellas. ¿Saben qué es huellas, verdad? Bueno, yo creo que aquí hay personas que hablan el canjobal, chuj, mam, acateco. Solo yo hablo idioma jacalteco. ¿O hay más? No, hay como 5. Y algunos solamente hablan el castellano, ¿verdad? No, yo creo que no. Algunos solamente hablan el inglés también. Bueno, pero vamos a usar el castellano para poder comunicarnos. Muy bien. Cada liderazgo, hermano, tiene que dejar huellas. ¿Para qué sirve de dejar huellas? A ver, piensa un momento, ¿para qué? ¿Cómo? Cuando usted ve unas huellas, ¿qué piensa usted? Alguien ya pasó. Aquí ya pasó mi pastor y le voy a seguirle.
Ese es el liderazgo. Muchos de nosotros, hermanos, decimos, yo soy líder, pero no estamos dejando huellas. Y ese es algo triste. Hay una palabra que usa John Maxwell en su libro, yo leí su libro de él. Ser líder es influencia. ¿Qué quiere decir la palabra influencia? ¿Qué es influencia? Exactamente. Que debes de contagiar a otros. Muchos no conocen a mi esposa. Mi esposa fue operado hace muchos años de corazón abierto. Lo sacaron su corazón, lo operaron, cortaron su corazón. Había 2 hoyos en su corazón de ella. Los doctores lo taparon, lo cortaron 2 venas, lo pusieron 2 venas artificial y lo pusieron de nuevo. A veces mi esposa no se sentía bien. Y todos los domingos nosotros tenemos culto de oración de las 6 de la mañana para las 7. Todos los domingos. Y aunque ella no se sentía bien, pero ahí estaba a mi lado en el templo orando. Un anciano dijo, hermanos, el pastor y su esposa son ejemplos. Aunque la hermana Juanita está enferma, pero siempre está al lado del pastor. Esa es influencia. ¿Y por qué nosotros no vamos a seguir a ellos? Ese es ser líder. Ese es dejar huellas. Esa es influencia. Porque a veces, hermano, cuando no hemos entrado en el versículo, apenas estamos comenzando, hay otra palabra, el líder ideal. ¿Qué entendemos de la palabra ideal? Que enseña, que es ejemplo. Es alguien cuya vida y carácter motiva a las personas. Es dejar huellas, es influencia, es, ¿qué otra palabra? Ideal. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Él? Aprended de mí. Cuando Él dice aprended de mí, ¿Él ayunó o no? ¿Él oró? Etcétera. Cuando Él dice aprended de mí, ay, ni a los talones llegamos, hermano. Tuvo paciencia. ¿Qué dijo Él? No tenía nada donde acostar mi cabeza. Y cuando Él dice aprended de mí, a veces yo lloro. Porque a veces yo digo, Señor, yo soy pastor, soy siervo tuyo. Pero cuando Él dice aprended de mí, oh, wow, ahí sí no quiero. Ser líder son estas palabras. Hermanos, realmente cuando nosotros decimos que somos líderes, John Maxwell dice en su libro también estas palabras. Uno tiene que hacer un alto. ¿Mirar a dónde? ¿Adelante o atrás? ¿Dónde? No, atrás. ¿Y por qué atrás? Para ver cuántos me están siguiendo. Si me están siguiendo, a veces ni las moscas nos siguen. Cuando decimos que somos líderes y no nos están siguiendo, dice John Maxwell en su libro que solamente estamos paseando. Y eso es preocupante. No hay otra cosa, hermano. No hay otra cosa.
La cosa es esta: la oración, el ayuno y la oración. Ese es. Eso es. No es la persona, sino que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No es la persona, no soy yo. Mi maestro divino es el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice Juan 15:5. ¿Qué dice él? Separados de mí, nada. Nada. No importa si tú tienes mucho estudio, tienes tantos títulos. Yo he dicho a los hermanos, creo que tengo 8 o 9 títulos. Pero no veo eso. Yo veo esto, hermano. Permanecer en Cristo, tener una vida limpia. ¿Y qué más dice en Juan 15? Tener comunión con Él. Porque separados de Él, si soy líder, yo no podré hacer nada. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, aprended de mí. Ahora bien, quiero continuar. La mejor clase de liderazgo derriba su autoridad primero de una vida ejemplar. ¿Está claro, hermanos? Voy a repetir otra vez de lo que tengo escrito aquí en mi bosquejo. La mejor clase de liderazgo. La palabra derribar viene de una palabra como, por ejemplo, la palabra diegues. Es derivado de la palabra Diego. Ramírez es derivado de la palabra Ramiro. ¿Sí me explico? Entonces, la mejor clase de liderazgo derriba su autoridad primero de una vida ejemplar y no simplemente por el poder de su prestigio, su personalidad o su posición. No. El punto número 1, aunque solamente voy a predicar un punto. El punto número 1. ¿Qué es la integridad? Es una pregunta. Y es el punto número 1. ¿Qué es la integridad? La integridad es el valor que todos los demás valores. Abre su Biblia, a ver quién lo encuentra. Yo siempre estoy acostumbrado de tomar agua cuando paso aquí, hermano. ¿Alguien? Bueno, a veces algunos pastores traen su café en el púlpito, ¿verdad? Pero yo tomo agua. Creo que el hermano pastor va a conseguir agua. El que lo encuentra, a favor, Josué 24:14. El que lo encuentra, a favor de leerla. Josué 24:14. Gracias, muchas gracias. Otra vez, hermano, a favor de leerla. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Escucharon bien? ¿Qué dice ahí? Temed a Jehová y ¿qué más? Integridad. Quiten todo esto. Hermanos, estoy hablando de mí. Como humanos que somos, a veces nosotros nos preocupamos. Pero a veces yo manejando, una ocasión cuando una iglesia, llegó el tiempo de mi despedida y me pusieron ahí, todos los miembros de la iglesia pasaron, eran como 250 miembros.
lloraban, yo lloraba también. Y un joven llegó, me apretó las manos y me dijo, Pastor Quiñones, llorando, y dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es todo lo que me dijo y se fue. Y me acuerdo siempre esas palabras. Jehová, ¿qué dice? Mi yerno me dice, Mateo Quiñones es mi pastor y todo me faltará, dice. Pero si Jehová es mi pastor, hermano, ¿entienden la palabra nada? Nada. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Si usted lee todos los 6 versículos del Salmo 23 de memoria, hermano, qué hermoso es estar en las manos de Dios como un bebé. Usted puede recordar lo que dice Juan 10, 27, 28, donde dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Pero como somos humanos a veces nos preocupamos. Pero note bien lo que dice Josué. Esa es la palabra integridad. La integridad, hermano, es el fundamento del carácter. La primera falta de integridad que la historia humana registra la encontramos en el libro de Génesis. Falta de integridad. Si ustedes vayan a Génesis 3:11, ustedes puedan notarlo ahí. Por falta de tiempo, lo vamos a dejar ese pasaje, pero anótelo ahí. ¿Qué dijo Dios? ¿Has comido del árbol de la cual te mandé que no comieras? Fue una pregunta en Génesis 3:11. Adán y Eva admitieron haber comido del árbol. Fueron honestos, pero les faltó integridad, ¿sí o no? Fueron honestos de decir, sí, Señor, esto. ¿Dónde está la integridad ahí? Fueron honestos. Hermano, ahí hay un científico, un teólogo científico, es pastor, que tengo su libro de él. Apenas compré hace como 2 semanas. Un libro tremendo que, hermano, varias veces he dado clases sobre el libro de Génesis, he estudiado bastante, pero para mí, en lo personal, es más difícil el libro de Génesis que el libro de Apocalipsis. Sí, es más difícil. Porque hay muchas cosas, hermano, que yo les he dicho a algunos de ustedes, del capítulo 1 al capítulo 11, a ver si mis alumnos recuerdan esto. Del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis, ¿cuántos años transcurrieron? ¿Se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan, hermanos? 2000 años. Del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis transcurrieron 2000 años. De ese capítulo hasta Cristo Jesús, otros 2000 años. Pero los que no estudian el libro de Génesis no saben eso. Ahora vamos de lo que dice Pablo aquí. Escuche bien. Hay mucho que hablar sobre este pasaje, pero note bien lo que dice Pablo aquí. ¿Qué dice Pablo a los ancianos? Ya que los ancianos también eran pastores en aquel tiempo. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Cuál es la primera palabra que dice Pablo? Y después, ¿cuál es la primera recomendación de Pablo a los siervos? El apóstol Pablo no dice, hey, ustedes tienen que ver primero a las ovejas, después ustedes.
La integridad primero, ustedes. Primero. Después, las ovejas. Y yo he dicho esto. A veces habemos, no todos los líderes. Hermanos, vengan en oración. Y yo no llego a la oración. Hermano, hay que diezmar. Y yo no diezmo. Yo primero. Después las ovejas. Hermano, hay que llegar a buena hora. Bueno, yo en cuanto a eso, yo soy muy estricto, hermano. Media hora antes tengo que estar ahí. Mi esposa y yo tenemos que estar ahí. Media hora antes. O a veces 1 hora antes. Tenía que llegar a orar ahí. Porque yo sé que sin Él no soy nada. Yo soy el primero ahí. Entonces el apóstol Pablo, escuchen bien esto. Porque a veces, hermano, decimos muchas cosas, pero nosotros no somos el primero. Pero note bien lo que dice la Biblia. No estoy inventando. Está diciendo la Biblia, léelo ahí. Dice ahí en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Hay una conjunción que está ahí. Es esta. Y esa es una conjunción. Pero Pablo primero dice, hay que ver por ustedes. Esa es la palabra integridad. Voy a leer el punto número 2, hermano, porque el tiempo se va muy rápido. El punto número 2 es cuidar primero de sí mismo. Y voy a leer un pasaje más aquí. Alguien lo lea, por favor. Hermano Pastor Samuel, si nos hace favor de leer. Primera a Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál es la primera palabra que dice Pablo ahí? Ten cuidado de ti mismo. En el libro de los Hechos dice, cuídate primero. Esa es integridad. Integridad. La palabra in es adentro, uno mismo primero. Hay muchas ramas de este tema, pero estoy tocando la integridad. Primero dice Pablo, cuídate. Después las ovejas. Ahora Pablo dice aquí a Timoteo, ten cuidado de ti mismo primero. Y después Pablo dice, la doctrina, la sana doctrina. Eso vamos a tocar un poquito, creo que mañana. Abre su Biblia allá en Primera de Pedro 5:3. Alguien lo lea, por favor. Gracias, hermano pastor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué dice Pedro ahí? Sino siendo ejemplos. Esa es integridad. Ser ejemplo. No es mandar. No. Los comandantes o los generales de los militares o soldados o ejércitos, algunos dicen, vayan allá. Otros dicen, síguenme, vamos por aquí. ¿Quién es el que está en lo correcto? Síguenme. Pero el que dice, vayan allá. No. Entonces, nosotros los líderes, hermano, dice Pedro, sino siendo ejemplos de quién. ¿Para quiénes? De la grey, de las ovejas, de la iglesia. Entonces Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Y después Pedro dice, sino siendo ejemplo. Hermanos, cuando el apóstol Pablo usa la palabra de ti mismo,
es una de las prioridades de un líder piadoso. Se resume en su santidad personal, consagrar su vida a Dios, en la oración, estudiando la palabra de Dios, visitando. El libro que traigo ahí, hermano, realmente me ha jalado la oreja ese libro. Le voy a decir aquí, dice el pastor en su libro así: lo que el pastor siembra en el púlpito, lo cosecha en las visitas. ¿Memorizaron esas palabras? ¿Cómo es? A ver. ¿Es verdad? Es verdad, hermano. Yo me he dado cuenta. Cuando termine el servicio, yo salgo a saludar a los hermanos, mi esposa también, salimos a saludarlo. Pero nunca van a decir, fíjese, pastor, que tengo un problema. No dicen allá dentro del templo. Pero cuando uno llega a visitarlos a ellos en su casa, qué bueno, pastor, que hace unos cuantos días llegamos a visitar a una hermana, comenzó a llorar. ¿Cómo supieron que necesito esta visita? ¿Cómo lo supieron? Y realmente yo los necesito ahora, decía la hermana llorando. Pero en el templo, si lo vimos, ella no comenzó a llorar. Pero cuando llegamos a su renta de la hermana, comenzó a llorar. Mi esposa y yo dijimos, tenga paciencia, hermana, estamos contigo. Lo que el pastor siembra aquí, en las visitas lo cosecha. Pero hay una nueva idea ahora que hay en los pastores. Aquí creo que no, pero ahí en Guatemala algunos pastores dicen, me llamaron para predicar, solo para predicar. Inviten a otro pastor que sale a visitar. Yo solo predicar. Y si quieren visita, pues paguen a otro pastor. Qué tremendo. Yo cuando trabajé en la Jesús Salva, allá en Varías, los que son de Varías, algunos no habían nacido allí cuando llegué por primera vez en Varías. Yo creo que el año fue 77. Cuando me ingresé ahí al instituto. A trabajar ya en la iglesia, creo que el año 85 en adelante. Iba yo en las visitas 15 días. Con botas de hule, con una mochila de un lugar que se llama San Ramón hasta Momonlá. Un día. Botas de hule con una mochila y donde viene el hambre y uno se sienta en la orilla de un río y a comer lo que la esposa te mandó ahí. Nada de restaurante, nada de Burger King, nada de eso. A comer. Llega uno. Ay, qué bueno, hermano, que llegaron ahí. Bueno, sí, nos recibían con caldo de pollo criollo. Van a comer una cena. Después el culto, hermano. Después el culto, uno cansado. Y los hermanos dicen, hermano, vamos a tener visita. Fíjese, hasta las 11, 12 de la noche uno llega. Ah, qué tremendo. Hasta los 15 días regresa uno. Cuando uno llega del pueblo, ok, hermano, ya llegaste, ese es lo que vas a hacer esta semana que vas a estar ahí. No había descanso. Los hermanos me quisieron poner como pastor de general. Yo le dije, no, hasta aquí. Cansadísimo. Amados hermanos, siervos de Dios que estamos aquí en esta noche. ¿Cuál es el consejo de Dios? Primero, nosotros. Después, la iglesia. Después la iglesia. Número 3, quiero terminar esto para no llevarlo. Un líder integral, ese es el punto número 3. Calidad integral de vida. Éxito externo sin éxito interior es un camino al fracaso. Voy a repetir esto. Éxito externo sin éxito interior es un camino al fracaso.
¿Escucharon bien? Abre su Biblia en Salmos 86:11. Favor de leerla. Salmos 86:11. Gracias, hermano. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Ese es el pasaje. Que Dios nos ayude, hermano, cada día que haya un cambio en nuestra vida interior. Porque mi carácter determina mi integridad. Mi carácter. Y cuando hablo de carácter, hermano, estoy hablando de la disciplina. Disciplina propio. Cuando hablo de la disciplina propia, escuchen esto. ¿Dónde tengo que comenzar de la disciplina personal? ¿Dónde tengo que comenzar lo que es una vida ordenada? ¿Dónde? En la casa. Yo cuando me levanto tengo que extender mi cama, todo arregladito. Mis zapatos bien arregladitos. Mi esposa y yo vamos los dos juntos a lavar, pero yo lavo mi ropa. Yo doblo mi ropa, cuando llego en la casa tengo mi canasto donde poner mis calcetines, todo. Yo. Termino de comer, lavo mi plato, porque en el instituto donde yo estudié 4 años, yo lavaba mi plato, lavaba mi ropa. ¿Y por qué cuando tengo una mujer no puedo hacerlo? Yo hago eso, pastor, porque estoy aquí solo, dirán ustedes, ¿verdad? Pero a veces cuando la esposa está, a veces hay hombres que dejan sus huesos. Cuando comen pollos, ahí dejan todo sobre la mesa. Su plato ahí. Aunque la bolsa de basura ya está llena, ¿quién lo va a sacar? Todo a la mujer y a la... Hermano, no. Yo no soy así. Yo he dicho a los hermanos, porque soy ejemplo. Sí. Lavo mi plato. Cuando veo que mi esposa está muy ocupada, lavo su plato de ella. ¿Se va a enojar ella así? Cuando como pollo, quedan los huesos y no, yo lo tengo que ponerla. Cuando veo que la bolsa de suya está allá, tengo que sacarla. Ese es carácter. Esa es disciplina. Ese es ordenadamente. Pero si usted deja un zapato por ahí, otro zapato por ahí, y no lo viste mi zapato, no lo viste mi llave. Ay, un dolor de cabeza. Todo a la mujer. Y hay pastores que somos así. Si somos desordenados en nuestra casa, vamos a ser desordenados en las cosas del Señor. El orden tiene que comenzar en la casa, el carácter, la disciplina, la vida ordenada en la casa, después en la iglesia. Yo digo a los hermanos, vamos a hacer así. Tal vez me ven un poquito estricto, pero yo soy ejemplo. Hagan esto porque yo lo estoy haciendo también para la gloria de Dios. Una ocasión estaba yo haciendo mi tortilla ahí y llega un anciano. ¿Qué haces, Quiñones? Pues aquí torteando. Porque mi esposa fue a visitar a mi familia cuando estaba allá en Los Ángeles. Ahí mi comida ahí sobre el fuego y torteando. ¿Qué no compras tu tortilla? No. Tortilla caliente. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Uno es ejemplo, hermano. Si así es uno en su casa, uno va a hacer así en el ministerio. No solamente hagan eso, no, yo soy ejemplo. Entonces, voy a repetir esto, hermano. Que éxito exterior sin éxito interior es un camino al fracaso. Entonces, mi carácter determina mi integridad. El carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando. La Real Académica Española define el carácter como el conjunto de cualidades o circunstancias de nuestra vida
en la casa. Eso es. Voy a concluir. La integridad es un valor que muchos admiran y desean. Muchos. Pero que pocos están dispuestos a pagar el precio para cultivar. Uno tiene que pagar un precio. El líder es entonces que entiende su vida como una oportunidad de servir a otros como expresión de servicio a Dios. Servicio a Dios. El líder verdadero es alguien quien a partir de una conexión viva con Dios ejerce una influencia divina y provoca transformación, como por ejemplo Nehemías. Termina una frase sencilla pero muy poderosa. A ver, lea Nehemías 13:31. Nehemías 13:31. Gracias. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados. Y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías oró esto por tercera vez, deseando la bendición de Dios sobre sus esfuerzos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para la obediencia. Para la obediencia. Así que hay algunas palabras que hemos aprendido en esta noche, pero sobre todo somos ejemplos. No solamente decir. Porque había un hermano que decía, hermano, hay que venir temprano. Era pastor, no voy a decir su nombre. Ya los hermanos estaban orando, cantando cuando entraban en la puerta del templo. ¿Es ese ejemplo? Ejemplo, llegar en la tarde, ya tarde. No, pero no es así. Puesto de pie, hermanos. Espero que todo esto sea una bendición en nuestra vida. Lo que es un líder